vamos a preparar, el coro de nuestra iglesia ha preparado una alabanza muy hermosa y muy bonita. Vamos a preparar también nuestros corazones. Después, la palabra de Dios con el pastor Julián Caballero. Y una cosa, me gustaría que intentemos no movernos de nuestros asientos y poner muchísima atención. Muchísimas gracias. Buenos días, bienvenidos. Vamos a saludarnos antes de empezar unos a otros. Saludamos, por favor. Sí, se pueden saludar. Ya sé que se han saludado en la entrada, pero aquí todos juntos. Mucho mejor. Y así damos esos 5 segundos que necesitan los hermanos del coro pues para volver a sus asientos. Y nosotros empezar un día más, un domingo más. Dios nos permite reunirnos, aprender su santa y bendita palabra, y de verdad que es mi anhelo, es mi deseo, que cuando vienen a este lugar y se marchan, no se marchen nunca en la misma condición que entraron, sino que la palabra de una manera o de otra pues haya cambiado ciertas cosas en lo que necesita ser cambiado, que no es otra cosa que nuestro corazón, ¿verdad? Nuestros sentimientos y nuestras emociones. Entonces para eso venimos aquí. Venimos a darle gloria a Dios y venimos a que Dios con su palabra obre en nuestras vidas. Entonces,
Lo más importante que han tenido que preparar esta mañana antes de venir es su corazón. Eso es lo más importante. ¿Lo han preparado? ¿Sí? Vale. Entonces, ya están preparados los corazones, vamos a orar juntos. Padre Santo, misericordioso, a ti que nos has amado tanto, Señor, venimos nuevamente porque aquellos que hemos sido salvados por tu misericordia, entendemos que tú eres la fuente, la gran fuente, esa fuente de vida, esa fuente de poder, esa fuente de donde mana todo lo que nosotros necesitamos. Venimos aquí, Señor, nuevamente con nuestras manos vacías, pues hasta nuestras buenas obras son como un trapo de inmundicia delante de tus ojos, Señor. Y lo único que tenemos es nuestro pecado, el cual hizo necesaria una salvación preciosa que vino a cargo de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Venía a este mundo el Hijo de Dios, pero no solamente el Hijo de Dios, era el Dios mismo hecho hombre. Aquel verbo, aquel logos, vivía una vida de perfecta obediencia y una vida de perfecta sinceridad a ti, Señor. Y después, cuando llegó el momento de su sacrificio, se entregó a sí mismo. Él puso su vida en el lugar de la nuestra. Y con su sangre preciosa perdonó hasta el último de nuestros pecados, desde el primero que cometimos seguramente en la cuna, hasta el último que será antes de la tumba. Todos y cada uno de ellos fueron perdonados en aquella cruz, en el Monte Calvario. No podríamos decir otra cosa, Señor, sino que gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, porque nosotros no merecíamos ese perdón tan grande. Nosotros lo único que merecíamos era el castigo eterno. Lo único que merecíamos era la condenación perpetua. Pero gracias a ti sean dadas, Señor, porque no quisiste que nuestras almas pereciesen eternamente entre fuego y azufre. Ahora, Señor, nosotros estamos llamados a hacer una cosa, simplemente una: seguir predicando el Evangelio. Porque la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. No hay otra manera, no hay otro antídoto, no hay otra forma. Porque a ti te agradó, Señor, salvar a los creyentes, salvar al mundo por la locura de la predicación. Ayuda para que esta iglesia estemos locos por predicar, locos por salvar almas, locos y apasionados de Cristo y de su Evangelio, porque no hay otra manera en la que podamos ser salvos. Ayuda para que, Padre Santo, cada uno de los que están hoy aquí en tu presencia carguen su corazón de anhelo por tu palabra y sobre todo que salgan dispuestos a predicar las buenas nuevas, las buenas de salvación, porque no sabemos quién podrá recibir esta salvación tan preciosa. Nosotros no conocemos los corazones, pero tú sí, Señor. Y nuestros ojos tienen que estar despiertos y nuestros labios abiertos para predicar esta bendita y santa palabra. Ayúdanos para que así sea, Señor. Hoy queremos aprender acerca de esto del Evangelio. Y ayuda para que, Padre Santo, podamos hacerlo bien. Que seamos obreros fieles, que no tienen de qué avergonzarse. Ayuda a los hermanos que hoy no están aquí entre nosotros, Padre, y allá donde estén, ya sea en el trabajo, ya sea en otros lugares, viajando. Protégeles a cada uno de ellos y también que aprovechen el tiempo para predicar y salvar esas benditas y preciosas almas que tú has preparado. Y a los que estamos aquí, Señor, danos oídos, oidores, y danos un corazón provisto, preparado para escuchar y sobre todo para atesorar y para poner en obra aquellas cosas que tú nos vas a encomendar y mandar. Este tiempo, Padre Santo, lo queremos poner en tus manos y vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Vale, vamos a buscar. ¿Dónde vamos? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Este seguro que sí se lo ha memorizado, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Vamos a leer juntos.
¿Lo tienen? ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Leamos juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, de manera, o sea, es decir, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva, no lo mismo reformado, remodelado, una chapuza. Dios no hace chapuzas, Dios hace todas las cosas nuevas. Y lo que nosotros entendimos hace ya un mes y medio, cuando hicimos el seminario a finales de septiembre, si mal no recuerdo, y algunas personas escucharon por primera vez y recibieron este mensaje como para ellos mismos, esa carta de amor que Dios escribió para ellos. Hay una obra que ocurre en el corazón. Aparentemente es la misma persona. Para la familia sigue siendo la misma persona. Para sus conocidos, sus compañeros de trabajo, seguimos siendo las mismas personas. Pero por dentro somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y las cosas viejas pasaron, y hay que hacer cosas nuevas. Durante estas semanas el propósito es ese, entender. Pero recuerden, no solo esto es para aquellos nuevos que escucharon la predicación, escucharon el seminario bíblico, esto también es para los viejos. Y cuando digo viejos, no es viejos en edad, sino viejos en tiempo que llevan aquí. Hay algunas personas que llevan más tiempo que yo en esta congregación, recibieron la salvación antes. Hay algunos hermanos que recibieron la salvación en 2008, ¿no? A principios del 2009. Yo recibí a Cristo, Él iluminó mi corazón el 21 de agosto del año 2009. Y desde entonces yo sé que ese día Dios hizo en mí una obra. Yo entendí perfectamente, preciosamente, que Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario por todos mis pecados, por los pecados de Julián Caballero García. Y entendí que Cristo había muerto por los pecados de todo el mundo. Sin embargo, hay un problema, que no todo el mundo puede ir al cielo. También entendí que no se va al cielo por obras de justicia, porque tú, por muy bueno que tú quieras ser o intentes ser, siempre habrá en ti una ley. Dice Pablo en Romanos capítulo 7, es la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo quiero hacer lo bueno, pero hay en mí una ley, que queriendo hacer lo bueno no me sale lo malo. Y eso es una realidad para todos los hombres, incluidos los creyentes, que queremos hacer cosas buenas, pero de forma natural nos parece que salen malas. Pero cuando viene esta nueva creación, esta nueva naturaleza, ¿qué ocurre? Hay un cambio. Ya no voy a peor, voy a mejor. Ocurre, como dice la palabra, ¿no? Que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ocurre eso, que yo ya no voy a más tinieblas, yo voy al contrario, a más luz. Pero es eso, es un proceso. Y esta nueva criatura tiene que vivir totalmente diferente a la vieja. Porque yo mirando mi vida, yo antes, ¿cómo vivía la vieja criatura Julián? Pues vivía en sus deseos, en su vanagloria, buscando deleites del mundo, alcohol, buscando cosas dañinas. También bebía alcohol. De diario no bebía, pero llegaba el fin de semana, me bebía hasta el agua de los jarrones. Todos nosotros, cuando analizamos nuestra vida antigua, ¿qué ocurre? ¿Qué vemos? ¿Ven cosas bonitas? Para el mundo sí, para el mundo son cosas que van a gloriarse, ¿no? ¿A dónde quiero llegar yo con esto, hermanos? ¿Se imaginan que esas cosas permaneciesen en mi vida? ¿Qué tal estaría, no? Que yo un día venga con ojeras y me diga, no, el pastor viene cansado porque ha estado orando toda la noche. Y digo, no, estuve en la discoteca. ¿Estaría bien? No. O viniese aquí medio ebrio o con resaca. Oh, me duele la cabeza, ¿está enfermo, pastor? No, es que anoche bebí demasiado. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? ¿A qué voy, hermanos? Que Dios hace un cambio y ese cambio tiene que ser real. Y como todos los cambios en la vida comienza por las pequeñas cosas. Cuando me refiero a pequeñas cosas, son eso que estoy diciendo, alcohol, adulterio, fornicación, tal. Eso siguen siendo pequeñas cosas. Porque hay otras cosas mucho más graves que están encubiertas. Lo saben, ¿no?
Porque los pecados más graves, los pecados mayores, y el mayor número de ellos, ¿saben qué son? Con nuestra mente y con nuestro corazón. No los llevamos a cabo, ¿saben por qué? Por vergüenza o por incapacidad. Pero los que están ahí en lo interior son muchísimo más graves. ¿Pero qué ocurre? Que no se ven. Ahora, sin embargo, Dios ha hecho un cambio en nuestras vidas y tenemos que vivir totalmente diferente. Por eso es muy fácil saber qué persona es salva y qué persona no es salva. Simplemente observa su vida. Simplemente observa su testimonio. Si sigue hablando como antes, si sigue haciendo los viejos vicios de antes, tomando como antes, fumando como antes, saliendo como antes, gustándole las cosas que le gustaban antes, ¿es una nueva criatura? No. Es el mismo perro con diferente collar. Es la misma persona, pero simplemente ahora se ha vuelto religioso. Ahora va a la iglesia. Ahora incluso da ofrenda. Puede que incluso dé clase a los niños o cante en el coro, pero sigue teniendo el mismo corazón. No hubo ningún cambio. Por eso es importante que dice la Escritura, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que sois de Dios, a menos que estéis reprobados. Esa palabra reprobado significa suspenso, no apto. Por eso es necesario que cada uno de ustedes se evalúe a sí mismo, comprobaos, evaluaos. Tenéis que examinaos a vosotros mismos. Yo no os voy a examinar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si yo os examinase a cada uno de vosotros, alguno no, pero tal vez alguno sí me engañase. ¿No? Porque podemos engañar a los demás, ¿o no podemos engañar a los demás? Claro que sí. Somos muy fácilmente engañables. Unas pocas obras, unas pocas palabras, y ya los hemos embaucado. Se la metí así, le metí la mentira, ¿no? Pero sin embargo, cuando vemos observando 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y vemos que esas personas no cambian, ¿qué ocurre? ¿Hay salvación o no hay salvación? No hay salvación. Porque hay una cosa segura, que el que está en Cristo nueva criatura es. Las plantas crecen, ¿no? ¿Yo cómo sé que estas flores son de plástico? Sin olerlas, sin acercarme, yo puedo ver que van a estar cada semana igual, no van a crecer ni se van a marchitar. Son muertas. Así puede haber personas en la iglesia. Se ven bonitas, atractivas, decoran, quedan bien. Pero a la hora de la verdad observamos y no hay crecimiento, no hay vida. No van a mejor ni a peor. Están ahí. Y que nos libre el Señor de ser flores muertas adornando una congregación. Entonces, hermanos, pidámosle a Dios que obre. Si todavía hay alguien que no es salvo en este lugar, dentro de unas semanas habrá otro seminario de la Biblia. La última semana del mes de noviembre habrá un nuevo seminario y el último del año. ¿Quién sabe si será el último de la historia? Porque el Señor viene en breve. Las señales antes de su venida están todas cumplidas. Y en el mundo estamos viendo señales, guerras, rumores de guerra, hambre, peste, terremotos en diferentes lugares. Mismamente lo que ocurrió en Valencia esta semana atrás, ¿no? Todos lo han visto, ¿no? También Lucas, en el capítulo 21, dice que la gente estará asustada a causa del bramido del mar y de las olas. Porque antes de su venida habrá ¿qué? Inundación, habrá muerte. Y el tiempo está cerca, entonces aprovechen. ¿No eres salvo? Ven aquí, escucha la palabra de Dios y pídele que obre en tu corazón. Ahora, ¿eres salvo? ¿Eres siervo? Sí. Examina tu vida. Porque muchos llegarán delante de Dios autoengañándose, pensando que son salvos. Como dice Mateo capítulo 7, versículo 21. Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchas señales, en tu nombre profetizamos, predicamos en tu nombre. Pero Cristo, ¿qué les dirá? Entonces Él les declarará, entonces les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad. El peligro del autoengaño es muy grave. Es muy temeroso. ¿Por qué? Porque ese es un autoengaño. Yo creo que voy, pero no voy. Yo creo que estoy, pero no estoy. Por eso es importante evaluar. ¿Cómo puedo evaluar yo mi vida cristiana? Muy sencillo, lo hemos aprendido estas semanas atrás y permítame, voy a usar hoy la pizarra. Me parece que es más entretenida que la pantalla, ¿no? No lo sé. Voy a mover un poquito.
Ahí. Se ve bien, ¿no? ¿Más para allá? Menos mal que he desayunado bien. ¿Ahora? ¿Sí? Va. Hace algunas semanas hemos aprendido, y esto lo aprendemos continuamente, que la vida cristiana se fundamenta, se caracteriza en 4 bases fundamentales. Primero de ellos, ¿qué es? Es la palabra. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer con la palabra? La palabra es la obra, o sea, el mensaje de Dios para este mundo. Y por eso aprendíamos que la palabra de Dios, ¿qué es? Alimento, luz, fuego, martillo, ¿así no? Espada, elementos que necesita un cristiano. Pero fundamentalmente la palabra de Dios, ¿qué es? El alimento de mi espíritu, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de eso vivirá el hombre. Entonces, ¿un cristiano qué tiene que hacer? Leer la Biblia continuamente, todos los días. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Un cristiano lo primero que tiene que hacer es anhelar conocer más a Dios, porque Dios se ha manifestado. Yo soy así, yo soy el Dios del amor, yo soy amor. Y cuando tú conoces a alguien que es amorosa, perfectamente amoroso, ¿tú qué deseas? Conocerle más. ¿Y Dios qué manifestará? Más amor, más amor, más amor. Por eso es necesario aprender la palabra. Es el alimento de la nueva criatura. ¿De qué se alimenta mi espíritu? ¿Ustedes de qué se alimentan? ¿Qué han desayunado hoy? ¿Churros? ¿Croissant? ¿Una baguette? ¿Café con leche, galletas? ¿Cereales? ¿Integrales? ¿Qué vive mi espíritu? De la palabra de Dios. Mi espíritu no come otra cosa. Esa es su dieta. Palabra de Dios. Entonces, si tú no te alimentas, si tú no lees tu Biblia todos los días, ¿tu espíritu cómo estará? Débil, desnutrido, flaco. En segundo lugar, la oración. ¿Qué es la oración? La respiración de ese espíritu. Todos nosotros necesitamos respirar. Y si estamos 1 minuto, 2 minutos en respirar, ¿qué ocurre con nosotros? Nos ponemos morados y dejamos de existir. Tan fácil como eso. Mucha gente muere asfixiada, ¿no? Están comiendo un chuletón. ¡Qué rico! Se le queda el trozo ahí y muere. No puede estar 1 minuto sin respirar, 1 minuto y medio sin respirar. No podemos. ¿Y nuestro espíritu cómo respira? A través de la oración. Es algo básico, fundamental. Yo necesito hablar con mi Padre. ¿Y cómo lo hago? Muy fácil. Él tiene espíritu de Dios. ¿Yo qué tengo? Espíritu de Dios. Entonces eso es la oración. Compartir mi espíritu con su espíritu. Un canal directo para con Dios. Porque Dios es mi Padre. ¿Cómo enseñó el Señor Jesucristo a orar? Vosotros no oréis como los fariseos. ¿Cómo dice que oraban los fariseos? Capítulo 6 de San Mateo dice, ellos aman estar de pie, ¿no? En las calles, en las esquinas, para ser vistos de los hombres. Y hacen largas oraciones para ser vistos de ellos y halagados de ellos, ¿no? Esa es la oración hipócrita. Como la oración del fariseo en el templo. Lucas capítulo 8. Oh Padre, te doy gracias que yo soy bueno, que yo doy diezmo de todo lo que gano, hago ayuno 2 veces a la semana, no soy pecador como este. Esa es la oración de muchos. Pero el cristiano verdadero tiene que ser como el publicano, golpeándose en el pecho. Sé propicio a mi pecador. Por eso todos los días yo tengo que ir a mi Padre. Padre, lo siento. Yo sé que Él ha perdonado todos mis pecados, pero necesito esa comunión con Él. Y el pecado, ¿saben qué hace? Distorsiona la comunión con Dios. Algunos no oran, ¿saben por qué? Porque se sienten pecadores y tienen vergüenza de ir al Padre. Y el Padre al contrario les dice, no, venid a mí. Venid a mí. Por eso, la oración es la respiración. Cristiano que no ora, ¿qué ocurre? Cristiano caput, muerto. Cristiano muerto. El tercero, ¿qué es? Comunión. ¿Qué es la comunión? La koinonía. Comunión no. ¿Cómo? ¿Eh? Comunión. La koinonía, estar juntos. Aprendíamos que esas son las imágenes de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Y el cuerpo es uno solo. Cristo no tiene muchos cuerpos. Cristo es uno solo.
Un cuerpo, una cabeza. Él es la cabeza. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo. Romanos capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Efesios capítulo 4. Es clara la enseñanza. ¿Qué somos? Un rebaño. San Juan capítulo 10, ¿no? No somos borregos, no somos cabras. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Ovejas. Con características ovejunas. Ovinas. Somos ovejas, no cabras. Y cuando uno aprende la naturaleza de las ovejas y la naturaleza de las cabras, sabe que son totalmente diferentes. Y Mateo 25, cuando habla del juicio de Dios, dice que se separará a unos y a otros. ¿Cómo? Como el pastor aparta las ovejas de las cabras. Las ovejas, benditos de mi Padre, venid. Y a las cabras, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y por qué somos un rebaño? Porque tenemos un buen pastor. Solo hay un pastor, el bueno. ¿Quién? El Señor. Yo soy el buen pastor, porque yo doy mi vida por las ovejas. El asalariado ve venir al lobo y ¿qué hace? Sale corriendo para salvar su vida. Pero yo pongo mi vida por las ovejas. La iglesia somos el templo de Dios. No somos un templo hecho con manos humanas, con arquitecto, con albañiles, fontaneros, electricistas. No, eso no es el templo de Dios. El templo de Dios somos nosotros. Piedras vivas de un edificio vivo. Nosotros somos de la familia de Dios. Antes no, antes yo era hijo del diablo. Yo lo reconozco. Yo antes con la vida que llevaba, ¿qué era? Miren, mucha gente pensaba que yo era una buena persona. Yo era muy bueno. Mi madre siempre decía, ¿qué hijo más bueno tienes? Y mi madre se enorgullecía. Oye, fulanita me ha dicho que eres muy bueno. Oye, fulanita me ha dicho que eres muy bueno. Sí, yo era muy bueno, aparentemente por fuera. Pero por dentro, ¿qué era? Vil pecador. Como diría Pablo, el primero de los pecadores. Ahora nosotros nos reunimos aquí porque este es el lugar donde Dios nos protege, nos cuida, nos guarda. Y disculpen que pierda tiempo en esto, pero no es perder tiempo, es recordar lo que somos. ¿Qué somos? La familia de Dios. Ustedes son mi familia. ¿Y saben qué? Les guste o no les guste, estaremos eternamente juntos. Acostúmbrense. Dios nos salvó para tenernos unidos en este lugar. La palabra iglesia, eclesía, viene de dos palabras, ek y kletos. Ek, ¿qué significa? Ek, kletos. Ek significa sacar. Y kletos, llamar, convocar. Entonces, la iglesia que somos los que hemos sido llamados y sacados afuera. ¿Afuera de qué? Afuera del mundo. Porque Cristo lo dijo así, ¿no? San Juan 17, Padre, te ruego por ellos. No que te los lleves del mundo, sino que los guardes del mundo. Ellos no son del mundo. Nosotros no somos de este mundo. Pero estamos viviendo en este mundo. Podríamos decir que somos extraterrestres. Porque nuestro reino no está aquí. Pablo a los filipenses dice, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. En mi pasaporte ya no pone español. En mi pasaporte que pone ciudadano del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque se cumplió en mí la palabra esa de que es necesario nacer de nuevo. Ahora nosotros estamos reunidos aquí, ¿para qué? Para alabar a Dios. Y sobre todo, en la comunión de los hermanos nos protegemos, nos cuidamos, nos relacionamos, nos perdonamos, nos amamos, nos sacrificamos los unos por los otros. Eso es la iglesia verdadera. Pero como en todas las familias cuecen habas, habrá problemas. ¿Ustedes en su familia carnal no tienen problemas? Miren el rey de España, ¿no? ¿Su padre? ¿Qué es? El ex-rey, el emérito, como lo llaman, ¿no? Ahora salen a la luz, ¿no? Sus adulterios con Bárbara Rey, que era la mujer de un hombre muy famoso llamado Ángel Cristo, que era del circo, pero era muy famoso. Pero se sabe en todos los lugares que el rey era muy adúltero. Pero a nadie le importaba. ¿También ahora se ha dado cuenta que ha hecho? ¿Y ahora dónde está viviendo? En Dubái. Y tiene la jubilación que tú y yo deseamos, ¿no? En Dubái, las mejores playas, las mejores vidas, los mejores yates. Eso es el rey, ¿no? Pero ¿qué ocurre con sus hijos?
Su hija mayor separada, ¿no? La otra también separada, sí. Eso es el rey. ¿Y nosotros qué? ¿Qué habrá en nosotros? ¿Cuánto más, no? En la familia de la fe también habrá problemas. Aquí habrá problemas. Aquí habrá a lo mejor algunos hermanos que no terminan de cuadrar sus vidas, sus caracteres, sus sentimientos. Pero ¿saben qué debe hacer Dios? Cambiar todo eso. Y poner amor donde hay rencillas. Y poner paz donde hay confrontación. Para que cada día nos amemos más. La Escritura está llena de ejemplos de lo que tenemos que hacer los creyentes. ¿Qué tenemos que hacer? Amarnos unos a otros. Perdonarnos unos a otros. Soportaos unos a otros. Perdonaos unos a otros. Sacrificaos unos por otros. Así continuamente el Señor dice. La Escritura dice. ¿Y eso se puede hacer en cada uno en su casa? No, aquí en la familia. La iglesia es la familia. La iglesia es el pueblo de Dios. ¿Y nosotros que somos el pueblo de Dios, qué debemos hacer? Anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿la comunión qué es? Es vivir juntos, en armonía, es la familia. Y por último, la evangelización, que es lo que vamos a tratar hoy. Esto es fundamental. ¿Qué será? La evangelización es mi corazón. Es el corazón de la iglesia. Evangelizar es nuestro sentido de vida. Casados, levanten la mano, por favor, los casados. Solo un casado, qué vergüenza. Los demás. ¿Cuál es el sentido de su vida? El sentido de su vida es, sabemos que es Cristo, ¿no? Pero su corazón, a ver, la pareja, no el cónyuge. No piensen en los hijos, no. ¿Saben qué hacen los hijos? Los hijos crecen y luego se piran, se marchan. ¿Y qué dicen? Ahí te quedas. Los hijos somos lo peor de lo peor. Somos egoístas. Y aunque hemos recibido un montón, ¿luego qué hacemos? Como un refrán que tenía mi padre. Primero mis dientes y después mis parientes, ¿no? Sí. Los hijos solo van a ver ellos. Y si viene otra persona, su pareja, su novia, su novio. ¿Y nosotros qué quedaremos? Ahí. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestro corazón? La Escritura lo dice, tu mujer, tu marido, tenéis que ser una sola carne toda la vida, porque con ella vas a convivir. No nos dice que tenemos que ser una sola carne con nuestros hijos, no, es con tu pareja. Por eso la iglesia, ¿qué es? Es la esposa de Cristo. La esposa de Cristo es la iglesia, ¿no? Efesios capítulo 5. El misterio de la iglesia es que Cristo es el marido y la iglesia, ¿qué es? La esposa. ¿Y para qué fue creada la mujer? Cuando vamos a Génesis capítulo 2, ¿cuál fue el propósito de la mujer? Ayuda idónea. Entonces, ¿qué será la iglesia? Ayuda idónea de Cristo. ¿Para qué? Para evangelizar. Adán tenía un trabajo. Bueno, tenía varios. Era pluriempleado. Tenía que cuidar el huerto, labrarlo, expandirlo, y luego tenía que multiplicarse. Tenía varios trabajos. Y luego poner nombres a los animales. Tenía jornadas por turnos, así, ¿no? Pero uno de sus trabajos, ¿cuál era? Creced, multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. Multiplicarse era el trabajo también de Adán. Vaya trabajo más duro, ¿no? Y ahora el Señor, ¿qué nos pide a nosotros? Hechos capítulo 1, ¿no? Versículo 8. Los discípulos le dicen, maestro, ahora vas a restaurar el reino de Israel. ¿Y qué dice el Señor? No, a vosotros no os toca saber los tiempos y las sazones en que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Y qué me seréis? Testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué? Para llenar la tierra del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos se está cumpliendo en la tierra. ¿Dónde? En la iglesia. Ese es el cumplimiento del reino de los cielos. ¿Qué era el huerto del Edén? ¿Qué era el huerto de Edén? Una parte del reino de los cielos en la tierra. Porque Dios plantó un huerto al oriente, en Edén, y allí puso al hombre. Eso era de Dios, el terreno de Dios. Dios estaba allí. Dice que caminaba Dios con Adán. Pero
el huerto del Edén tuvo que ser destruido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Adán y Eva tuvieron que ser echados. Y para evitar que volviesen a entrar, fue destruido. Ahora el reino de los cielos, ¿dónde está? Aquí en la iglesia. La exhortación de Cristo: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros ahora estamos llamados ¿a qué? A expandir ese reino de los cielos en esta tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descienda en las nubes del cielo. ¿Y qué hará? Y los muertos en Cristo serán resucitados. Y nosotros, los que habremos quedado, ¿qué seremos? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para estar siempre con el Señor. Ahora tenemos un trabajo que hacer. ¿Cuál es? Predicar el Evangelio. La palabra es mi alimento, el espíritu, la oración es la respiración, la comunión es la familia, ese lugar donde soy protegido, donde soy mantenido, donde soy edificado, la familia. ¿Y qué es la evangelización? ¿Qué será la evangelización? El corazón. Es la razón de mi vida. ¿Todos ustedes tienen corazón? ¿Sí, no? ¿Y por qué late su corazón? ¿Por qué late su corazón? Late porque haya vida, ¿no? Si no hay latido, no hay vida. Una iglesia que no predica el Evangelio es una iglesia que está muerta. Por eso necesitamos acercarnos a Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son todas nuevas. Lo que tiene que haber en mi corazón es una nueva cosa, que es evangelizar. Mi trabajo ahora ha cambiado totalmente. Mi sentido de vida ha cambiado totalmente. Cualquier persona que tú le preguntes en el mundo, oye, ¿cuál es el sentido de tu vida? Ellos te van a decir, mira, yo trabajo de lunes a viernes, ¿no? Pero luego el fin de semana tengo que hacer algo para llenar mi vida. Algunos se van de viaje o al centro comercial, van a lugares, y luego lo ponen en Instagram, en Facebook, he estado aquí, aquí, aquí. Ese es su sentido de vida. Y llegan el lunes al trabajo, pues ¿dónde está el puente? Pues yo he estado no sé dónde, yo he estado en La Manga, yo he estado en Benidorm, yo he estado en Suiza, yo he estado tal. Y los que no hemos ido a ningún sitio, los que hemos ido a la iglesia, ¿qué decimos? ¡Jo, qué envidia! No. Pero tú dices, no, yo fui a la iglesia y escuché la palabra de Dios. ¡Qué mensaje! Vengo lleno de gozo a trabajar. ¿Y cómo te van a mirar esos compañeros de trabajo? Está loco. Pero se cumple la palabra, ¿no? Que para los gentiles el Evangelio, ¿qué es? Locura. Pero para nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Entonces, hermanos, vamos a entender qué es el Evangelio y sobre todo, por qué debemos evangelizar. En primer lugar, vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Se ha entendido bien eso? ¿Sí, no? Eso tiene que grabárselo en la mente, en el corazón. ¿Vale? Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Vamos a leer juntos. Romanos capítulo 1, versículo 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué Pablo está diciendo aquí, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación? ¿Se podía avergonzar Pablo? Punto de vista humano, sí, porque él se pasaba un día así y otro también en la cárcel. Yo no he visto a nadie que alardee, hoy está en prisión otra vez. ¿Alguien se puede alardear eso, de estar en la cárcel un día y otro día? Hoy me han pegado otra paliza. Pero Pablo dice, yo no me avergüenzo. Yo sé a quién he creído. Y yo sé por qué estoy en prisión. Yo sé por qué estoy en cadenas. Soy prisionero de Cristo en cadenas.
Pero yo no me avergüenzo del Evangelio. Entonces la primera pregunta que surge, hermanos, es esta. ¿Te avergüenzas del Evangelio? ¿Te avergüenzas de ser cristiano verdadero? ¿Qué van a pensar? No nos avergoncemos nunca de decir que somos cristianos verdaderos, porque el mundo está lleno de cristianos falsos, ¿o no? Claro, hay muchos que se dicen ser cristianos, pero con sus labios lo confiesan. Sí, yo también soy cristiano, pero con su corazón está lejos de ellos, o lejos de Él. Dicen ser cristianos, pero no conocen a Cristo. Dicen ser cristianos, pero no conocen a Dios. Dicen ser cristianos, pero no se congregan. Dicen ser cristianos, pero no conocen la palabra de Dios. Dicen ser cristianos, pero no se congregan en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dicen al Señor, Señor, Señor. Pero como dice el Señor, 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 pero no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el reino de los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas? En primer lugar, la voluntad de Dios es que creamos en su Hijo Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Porque Dios quiere que todos los hombres, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la voluntad de Dios. Que todos conozcan la obra de la cruz. Que todos conozcan lo que significa aquel sacrificio en el monte Gólgota. Y después, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que lo compartamos. Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 28, la Gran Comisión, ¿cuál es el mensaje? El Señor dice, he aquí, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles, muy importante esto, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Así termina Mateo. La gran comisión, ¿para quién es? ¿Para aquellos 11 que estaban con él? Porque Judas ya saben qué pasó con él. Aquella gran comisión es para los millones que vinieron después. Millones y millones y millones. Porque el Señor tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Por tanto, id y haced discípulos. ¿A quiénes? A cualquiera. Es curioso, algunas parábolas enseñan mucho acerca de esto, ¿no? Por ejemplo, la parábola de la fiesta del banquete, donde el Señor dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo un banquete. Y ya lo tenía todo preparado. Y llamó a los invitados. Pero dice que los invitados empezaron a excusarse. No, es que tengo que ir a mis labores. No, es que tengo que ir a no sé dónde. Y llegaron los mensajeros. Señor, hemos llamado a los invitados y no han venido. No, bueno, aquí está todo preparado. Y las bodas y el banquete se va a llevar a cabo. Veis, por los caminos, por los vallados, veis, por los lugares desiertos, traed a mancos, enfermos, a todos, y obligadlos a entrar. Porque a la verdad la boda se va a llevar, el banquete se va a llevar a cabo. Esa parábola estaba enseñando que los que habían sido convidados, ¿quiénes eran? El pueblo de Israel. El pueblo de Dios, habían sido convidados al banquete, pero ellos ¿qué hicieron? Se empezaron a excusar. Porque las excusas, que recurrentes son las excusas, ¿no? Pero Dios dice, a la verdad mi casa se va a llenar. Por eso fueron por los vallados, por los caminos. ¿Qué significa eso? Que Dios nos ha dado la oportunidad de predicar el Evangelio a cualquiera. Antes la palabra de Dios solo era para los judíos, antes de 2000 años atrás. Solo el judío podía ser salvo, según las Escrituras así decían, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que la palabra fue predicada a todo el mundo. Y la posibilidad de salvación es predicada a todo el mundo. Yo de verdad no lo sé ustedes. Pero yo cada vez que pienso que yo tengo que venir el domingo por la mañana a predicar la palabra de Dios a unos desconocidos. Si yo tuviese una máquina del tiempo y voy y se lo digo al Julián del año 2020, del año 2000,
ese Julián que andaba en todo eso que les he contado al principio, ¿qué pensaría ese Julián? Así. ¿Y usted? ¿Qué hay de usted, de su vida? De verdad somos milagros vivos. Somos milagros vivos. Porque lo que ha hecho Dios en nuestras vidas es un auténtico milagro. Si no lo ves así es porque todavía la perspectiva la tienes errada. Pero el Evangelio es lo que hace. Para unos es locura, pero para otros es poder de Dios. ¿Quién puede cambiar a una persona? Solo Dios. Solo Dios puede cambiar la vida. Solo Dios. Por eso aquí Pablo dice, Romanos, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio se refleja la justicia de Dios, se manifiesta la justicia de Dios. ¿Cuál es esa justicia de Dios? Muy sencillo. El justo muere por los injustos. Esa es la justicia de Dios. El justo muere por ti. Cristo muere en tu lugar. Cristo carga tus pecados. Esa es la justicia de Dios. Porque por nuestra propia justicia, ¿qué ocurre? Somos condenados. En esa parábola de la fiesta de bodas dice que fueron todos invitados y estaban vestidos de boda, ¿no? Pero en ese lugar había uno que no estaba vestido de boda. Y le preguntan, oye tú, ¿qué haces aquí que no estás vestido de boda? ¿Qué dice el Señor? Dice, a ese amarradle y echadle de fuera. Porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Él estaba con su propio traje. ¿Qué traje? El suyo, su justicia. Muchas personas piensan que por sus propias obras, por su propia justicia podrán ir al cielo. En el cielo solo se puede entrar con un atuendo. ¿Saben cuál es? Ropas blancas de lino fino resplandeciente. ¿Tú las tienes? ¿Me han oído? Al cielo solo se puede entrar con ropas blancas de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Cómo se consigue eso? Muy sencillo. Cristo. En Apocalipsis, cuando nos relata la venida de Cristo en el caballo blanco, capítulo 19 de Apocalipsis, dice que Él viene vestido de lino fino, pero viene con el, ¿cómo viene? Manchado en sangre, ¿no? Esa sangre del Cordero. Pero ahí en Apocalipsis, en muchas ocasiones aparece una gran multitud que están vestidas ¿cómo? De lino fino, resplandeciente. ¿Y quién son esos? Somos tú y yo. Somos tú y yo. El Señor nos ha tenido que vestir de su propia justicia para que sus ropas fuesen manchadas de sangre. Esa sangre debería ser la nuestra, pero es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo Dios quitó el pecado del mundo? ¿Con qué limpia Dios los pecados del mundo? ¿Con qué los justifica? Porque la paga del pecado es muerte, ¿no? La sangre de Cristo. Y eso es lo que tenemos que predicar. Miren, el Señor Dios, en su soberanía, solo ha planteado una manera de poder ir al cielo. Escucha, por favor. Dios solo ha planteado una manera para poder ir al cielo. ¿Cuál es? Escuchando la palabra de Dios y creyendo en el corazón esa palabra. Escuchar y creer. Escuchar y creer. Aquí en este lugar, ¿qué se hace? Predicar la palabra de Dios única y exclusivamente. Por eso gastamos 1 hora, hora y media, 2 horas si hace falta. Porque la fe solo viene por el oír. No hay otra manera. Porque a Dios agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para unos es una pérdida de tiempo venir aquí a este lugar a escuchar a un hombre parlotear. Para unos es locura, con lo bien que se está en la cama. Y más ahora que llega el frío. Pero nosotros nos reunimos a escuchar la palabra de Dios. Qué pérdida de tiempo, con lo bien que se está en otro lugar paseando o viajando. Pero nosotros estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Para ellos es locura, pero para nosotros ¿qué es? Poder de Dios. Entonces escucha.
Porque con la medida con la que escuches así, se te medirá. El que tiene oído, oiga, ¿no? Dice la Escritura. El que tiene oído, oiga. Entonces aprovecha lo que predicamos aquí. Y no hay otra manera de venir a Cristo. Les leo Proverbios capítulo 24, versículo 11 y 12. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá. Dice que dará a cada hombre según sus obras. Este pasaje que encontramos en Proverbios, escrito hace más de 2000 años, salva, libra. Así dice, ¿no? Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, Dios sí lo sabrá. Entonces, ¿cuál es el llamado de todo creyente? ¿Eres salvo? Sí. ¿Cómo fuiste salvo? Esto hay que entenderlo bien. Muchas personas, he hablado yo con ellos a veces, incluso en otras iglesias. ¿Cómo fuiste tú salvado? Yo es que llegó el pastor y me dijo, ora conmigo. Y yo repetí las palabras que dijo ese pastor. ¿Así se puede ser salvo? No. ¿Se puede ser así salvo? No. Eso le llaman la oración de fe. Claro, es que la Escritura dice que la oración de fe salva, ¿no? Es poderosa, sí. Pero ayuda a los demás, pero no a ti mismo. La oración de fe no te salva a ti mismo. A ti solo te salva ¿qué? Creer en Cristo Jesús. ¿Y a través de cómo? De escuchar la palabra, de escuchar la obra de la cruz. Hay un pastor, por ejemplo, mexicano, se llama Armando Alducin. Algunos habrán escuchado hablar de él. Ahora se ha especializado en escatología, ¿no? En predicar de las señales del fin y todo esto. Al principio me parecía, yo cuando empecé a escucharlo hace muchos años, me parecía un buen pastor. Pero luego me di cuenta de que al final de sus predicaciones, ¿cómo terminaba? Bueno, y tú que estás ahí en tu lugar y quieres recibir a Cristo, pues ora conmigo. Ya está mal. Tú no puedes orar, repetir una oración y ser salvo, no. Vamos a ver ejemplos de salvación para que vean cómo trabaja Dios. Otras personas dicen que han sido salvadas porque unos pastores o un pastor le puso la mano en la cabeza, ¿no? La imposición de manos, se llama. Te ponen las manos y recibe la unción. Sí, pero es que el libro de Hechos aparece varias veces la imposición de manos, sí, pero otros propósitos. Y también en el libro de Hechos aparecen cosas excepcionales, puntuales. No es la norma, no es la regla. Porque no somos hijos de Dios por voluntad de varón. Porque si no, ¿qué haríamos nosotros? Cuando viene una persona nueva, lo primero que le hacemos, le ponemos las manos encima. Le ponemos la mano en la cabeza, recibe. Pero así no funciona. No es un poder que se transmita así, o telepáticamente, recibe. No, el Espíritu no trabaja así. Dios no trabaja así, ¿entienden? Suena broma, pero es que hay muchas personas engañadas así. Que porque han orado, que porque les han impuesto las manos, me han bautizado. Yo es que me bauticé. ¿Y? ¿Dónde pone en la Biblia que tú te bautizas y tus pecados son perdonados y que vas al cielo? En ningún lugar. El bautismo era un símbolo, es un símbolo. El bautismo no salva. El bautismo es lo que viene después de ser salvo. Yo soy salvo y después me bautizo. ¿Y qué hago? Estoy contándoles a mis hermanos, estoy dando testimonio con esa representación simbólica, que el que se sumerge es el viejo y el que sale es el nuevo. El que se queda es el viejo y el que sale es el nuevo que quiere vivir de manera nueva. Pero es un símbolo. Es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Yo quiero hacer ahora las cosas bien. Pero algunos se bautizan sin saber por qué se bautizan. ¿Y qué son? A veces decimos, ¿no? Son pecadores mojados. Y hay personas que se han bautizado 1, y 2, y 3, y 4 veces. ¿Por qué? Porque la primera vez escucharon pasión, ¿no? Sintieron, vieron el vídeo de cuando la pasión, ¿no? Cuando Cristo es crucificado. ¿Y eso qué hace? Se mueve tu corazón, ¿no? Da pena. Y lloran, ¿no? Sí. Y se bautizan. Pero luego su vida está vacía. Y vuelven a escuchar otro seminario. Ahora sí, ahora sí.
y se bautizan otra vez. No, claro, hay personas que ven 20 veces la misma película y siempre lloran. Pero las lágrimas, hermanos, las lágrimas, el llorar, no significa que tú hayas sido salvado. Ah, yo soy salvo porque yo lloré. Y muchas veces se me viene a la mente algunas personas que han estado aquí y algunas que lloraron. Ay, sí, Julián, ahora sí, sí. Y llorando con lágrimas. Y esas personas no están aquí. Y están en Tarancón y viven una vida apartada de Dios. Pero un momento dijeron, sí, 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 sí. En Hechos capítulo 8 aparece un tal Simón, el mago. Dice que él incluso se bautizó. Pero después dice que como veía que por la imposición de las manos de los discípulos hacían milagros, él que vio ahí, negocio. Y les dijo a los discípulos, oye, ¿cuánto vale eso? Yo quiero eso, ¿cuánto queréis? O lo compro. Y Pedro que le dijo, tu dinero perezca contigo. Y él estaba bautizado. ¿Era salvo? No era salvo. Entonces deben entender bien esto. ¿Cómo puede uno ser salvo? A través de la predicación del Evangelio, única y exclusivamente. ¿Y eso cómo? La esposa de Cristo, la ayuda idónea. Eva era la ayuda idónea de Adán. No podía ser con otra que no. ¿Adán podía ir con una cabra? ¿Adán podía ir con una mona? ¿Adán podía multiplicarse con una mona? ¿Ya que venimos del mono? No. Tenía que ser una mujer. ¿Y Dios cogió un trozo de barro, como explicábamos la semana pasada? No. Costilla. Una costilla de Adán. Y le hizo la ayuda idónea. ¡Wow! Esta es como yo. Carne de mi carne, hueso de mi hueso. Será llamada varona. Porque del varón fue tomada, ¿sí, no? Ahora la iglesia, ¿qué tiene que ser? La ayuda idónea de Cristo. Ah, ¿es que Cristo no puede salvar? Sí, Cristo salva. Pero hay una cosa que Cristo no puede hacer. ¿Saben qué es? ¿Saben qué no puede hacer Cristo? Adivinen. Predicarse a sí mismo. O sea, Cristo no va a obrar directamente en las personas. Por eso tiene un cuerpo llamado la iglesia. Ellas son las que van a hablar del esposo. ¿Han entendido? Y no me malinterprete. Desde luego que Cristo salva. Pero Cristo nos ha dado el privilegio, porque escuchen, eso es lo que somos, un privilegio. Cristo nos ha permitido que trabajemos para Él, que le ayudemos. ¿Entienden esto? No es que Cristo necesite nuestra ayuda, Cristo no la necesita. Pero Cristo nos permite que le ayudemos. ¿Saben para qué? Para que al final de todo le demos la gloria a Dios. En eso se resume todo. Para que al final de todo, a Dios sea la gloria. Entonces nosotros somos la ayuda idónea de Cristo. No somos perfectos, claro que no. Pero Cristo nos va a ayudar en nuestras imperfecciones. Pero hay una obligación para todos los creyentes: predicar el Evangelio. Pablo dijo, me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Me es impuesta necesidad. Por ejemplo, Romanos, que ya tienen Romanos ahí, ¿no? ¿Tienen Romanos capítulo 1? Miren Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Estos versículos también son muy hermosos, ¿no? Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15. Romanos 10, versículo 13 al 15. ¿Lo tienen? Sí, vamos a leer juntos. Romanos 10, versículos del 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí, si lo pones en el orden inverso, tienes la predicación del Evangelio. ¿Han entendido? Sí. Si tú empiezas al revés. ¿Cómo es al revés? Bueno, que tienes que ser enviado. ¿Para qué? Para que Cristo sea predicado. ¿Para qué? Para que sea escuchado. Y cuando sea escuchado, ¿qué? Sea invocado. Así, ¿no? Porque aquí el orden es, ¿cómo invocarán?
aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a creer en aquel del cual no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser enviados para predicar, y no cualquier cosa, sino a Cristo. ¿Para qué? Para que invoquen a Dios, o para que invoquen a Cristo. Porque todo aquel que invoque al Señor será salvo. La palabra invocar, ¿qué significa? Invocar, clamar, ¿no? Tenerle en tus labios, invocar, lo que tienes en la boca. Señor. ¿Y tú cómo puedes clamar a Dios con tu corazón? En primer lugar, alguien te ha tenido que hablar de Él, ¿no? Y ese alguien ha tenido que ser enviado, ¿no? ¿Sí o no? Sí, porque Dios nos ha enviado a eso. Pablo dice, yo no he sido enviado a bautizar, yo he sido enviado a predicar. Dice, sí, yo he bautizado a algunos, pero Cristo, el Señor, no me envió a eso. Me envió a predicar. ¿Y a qué nos envía Cristo a nosotros? Hermanos de la iglesia Tarancón, ¿a qué nos envía Dios? A predicar. ¿Y a quiénes hay que predicar? ¿A quiénes hay que predicar? A toda criatura. Pero tú ves a uno que viene así con tatuajes, con cara de malo, y tú que dices, a este no le digo nada. Este saca la navaja y me mata. Aquel que tiene cara de buena persona, a él le voy a predicar. A lo mejor es al revés. A lo mejor esa persona, una chica así con cara simpática, bien vestida, y a lo mejor empiezas a hablar de Cristo y acabas arañado, ¿no? Y a lo mejor aquel que va lleno de tatuajes y con cara de malo y con cicatrices por todas partes, a lo mejor le predicas el Evangelio y acaba arrodillado clamando a Dios. Porque no lo sabemos. El problema es que no lo sabemos. Pero Dios nos ha enviado a predicar el Evangelio. Y yo, mis hermanos, la pregunta que me surge es, ¿estamos predicando el Evangelio? ¿Están predicando? Unos sí, otros no. ¿Saben qué ocurre? Miren, se puede leer la Biblia y no evangelizar. Se puede orar y no evangelizar. Se puede tener comunión y no evangelizar. ¿Es así o no es así? Sí. Desgraciadamente para algunos es así. Leen la Biblia, oran a Dios y vienen a la iglesia, pero luego de sus labios no sale nada. Están con personas, amigos, compañeros de trabajo, seres queridos, familia, pero no sale nada. Pero es curioso, ¿saben qué necesitamos para evangelizar? Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la oración para que Dios ablande los corazones y necesitamos la comunión para que los hermanos oren. Porque cuando los hermanos aquí en la iglesia oran por las almas que pedimos oración, ¿qué hace Dios? Dios trabaja en esas personas. Nosotros oramos y Dios trabaja. Por eso todos estamos llamados a predicar el Evangelio. Y no se avergüencen. No se avergüencen del Evangelio, de verdad. ¿Tus compañeros de trabajo todos saben que tú eres cristiano? ¿Sí? ¿Sí? Amén. Ahora háblales de Él. Háblales de Él. Cuéntales cómo es. Y si te dicen pesado, mejor. Porque hay una cosa de lo que tenemos que cuidar. ¿Y saben qué es? De nuestro testimonio. Porque si Cristo dijo que nosotros íbamos a ser testigos de Él, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Saben por qué? Porque si yo digo que soy cristiano, pero luego tengo un mal testimonio, ¿quién cae en descrédito? Cristo. Por eso algunos ya no pueden predicar en su trabajo o a su familia. ¿Saben por qué? Porque han caído en descrédito. ¿Y qué hacen? Me callo. Porque yo no soy nadie para venir a hablarles a este de Cristo, porque yo no vivo como Cristo. Y por eso llevan una vida cristiana tibia. No predican por vergüenza, porque saben que no llevan una vida correcta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cambiar de pueblo? No. ¿Cambiar de trabajo? No. Cambia de vida. Cambia tu vida. Y si has cometido errores, subsánalos. Corrígelos. Y ponte manos a la obra y predica a Cristo Jesús.
Muchas veces nosotros deberíamos tener ese corazón. El problema, ¿qué ocurre? Yo sé que nosotros vivimos en una época muy difícil, ¿no? Pablo lo llamó a nuestra época tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos, tiempos malos, ¿no? Desde luego, yo no conozco predicadores que hayan tenido tantas adversidades como nosotros. Porque si yo pienso en Pedro, en Pablo, ellos tenían persecución, sí, pero la persecución te pone las pilas. Pero lo que tenemos en nosotros es mucho más peligroso. ¿Saben por qué? Porque no hay persecución. Entonces estamos tranquilos en casa. Y tenemos comodidades, tenemos agua corriente, tenemos luz en nuestros hogares. Tenemos comida de todos los lugares. Yo pensaba muchas veces, y pienso, que yo como mejor que Salomón. Y era un rey que tenía un tesoro incalculable. Pues yo cada día como mejor que él. Y yo como cosas que él ni probó. Yo pienso que Salomón no se tomó nunca un café. ¿Por qué? No había café. El café estaba en América. Salomón no se tomó un café. El azúcar, Salomón no sabía lo que era. Una chuche, una gominola. ¡Qué rico! Chocolate. Ayer fui a una frutería y vi mango. De este mango chiquitito, de mango de chupar, ¿no? ¿Mango? Bocado. De bocado, qué rico. Pues Salomón no lo ha probado nunca. No lo probó. Ningún rey del Antiguo Testamento probó. ¿Qué ocurre con nosotros? Vivimos demasiado cómodos. Por eso no predicamos el Evangelio. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva de eso. De verdad. ¿Saben por qué? Porque el problema es que estar desviados en las cosas del mundo, ¿saben qué hacen? Desvían nuestros ojos y no entendemos que todas esas personas van directas al infierno. ¿Por qué Cristo habló más del infierno que del cielo? Por el peligro. El infierno es un lugar real, que está preparado, sí, para el diablo y sus ángeles, pero ¿quién va a ir a ese lugar? Todos aquellos que no acepten a Cristo Jesús como su Salvador, como su Redentor. Aquellos que tú conoces, incluso aquellos que tú amas. Yo a veces me frustro cuando intento predicar a mi madre. Mi madre tiene demencia senil, o comienzos de demencia senil, entre ¿cómo se llama? Alzheimer. No es ni entre Alzheimer y demencia senil. ¿Y cómo se predica a una persona así? ¿Tengo que hacer un curso para predicar a seniles? Es la misma palabra. ¿El problema cuál es? El entendimiento, ¿no? Mi madre me dice, no, pero si yo soy buena. Y yo le digo, pero mamá, tú sabes que has mentido, que has hecho esto, que has hecho otra. ¿Te acuerdas, mamá, cuando tú te enfadaste con papá y le mandabas a Adi? Eso para Dios es pecado, eso es digno del infierno. Sí, sí. Y entonces ella tiene otra perspectiva. No, pero si yo creo en Dios. Y yo tengo que decirle, sí, mamá, pero los demonios también creen en Dios. Satanás no es ateo. Si no es creer en Dios, es creer en la obra de Cristo en la cruz. Ah, pero si yo creo en Cristo. Sí, pero ¿qué es creer en Cristo? Que Él está a la tierra, que Él la vino. Eso no es creer en Cristo. Creer en Cristo es entender lo que Él hizo en la cruz. Perdonar todos mis pecados. Y luego acabamos otra vez en lo mismo. Por eso aprovecho para pedirte oración. Y yo sé que tú en tu casa, en tu lugar de trabajo, hay muchas personas que por mucho que les predicas, ¿qué hacen? No cambian, ¿no? Pero persevera. Vamos a aprender un poco de esto. Nosotros somos llamados a predicar a todo el mundo, continuamente, el Evangelio. Jeremías, ¿saben qué dijo? Jeremías es conocido como el profeta de las lágrimas, ¿no? Él sufría mucho por el pueblo de Israel. Pero él, ¿qué hacía? Él predicaba, claro, él predicaba justicia, el juicio. ¿Y a eso a quién le gusta? A nadie le gusta que prediquen juicio de Dios, ira de Dios, castigo de Dios. ¿Y qué hicieron? Lo metieron en la cárcel. Luego lo metieron en una cisterna. Una cisterna, me refiero a ahí donde van toda la porquería. Ahí lo metieron. Le daban palizas, lo rechazaban continuamente. ¿Y saben qué dijo él? Me voy a callar. En Jeremías capítulo 20 dice, decidí, porque cuanto hablaba, a mí me venía afrenta, castigo, dolor, y dije, no lo voy a nombrar más. Sin embargo, dice, sentí dentro de mí un vivo fuego, un celo. Traté de sufrirlo,
Traté de aguantarlo, pero no pude. Él dijo, no voy a predicar más. ¿Y qué dijo? No puedo. Salía. En eso también se manifiesta un verdadero cristiano. En que aunque digas, es que nadie me hace caso, es que mi trabajo me han puesto en la lista negra, no habléis con este porque siempre está hablando de lo mismo. Da igual, continúa. Ese es el mandato de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Seremos bienaventurados en el reino de los cielos si predicamos a Cristo a pesar de las adversidades. Pon tu vida en riesgo. Si tú quieres ver ejemplos de salvación, tú solo te tienes que ir al libro de Hechos, por ejemplo. ¿Cómo se salvó el eunuco etíope? Hechos capítulo 8. Dice que él fue a Jerusalén, ¿no? Al templo, a presentar sacrificios. Y a la vuelta, él iba leyendo Isaías capítulo 53, en su carro. Iba así. Y Felipe es llevado por el Espíritu. Y se le pone cerca, al lado del carro, y le dice, pero ¿tú entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Isaías 53 habla de Cristo. Ese varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese que todos se descarriaron a una como ovejas. Ese. El eunuco no sabía quién era. El eunuco decía, pero ¿es el mismo? ¿Es otro? ¿Quién es este? Dice que Felipe subió al carro con él y le fue predicando desde Isaías 53 en adelante todas las cosas que de Jesús hablaban o decían. Y al poco tiempo llegaron a un sitio donde había agua y que dijo el eunuco, oye, ¿me puedo bautizar? Y Felipe le hace la pregunta del millón. ¿Tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, yo creo. Pues entonces bien puedes. Y se bautizó. ¿Cuál era la condición para bautizarse? Él creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios. Esta es la manera de salvarse. Alguien viene y te explica a Cristo. Si tú vas a Hechos capítulo 16, aparece una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura. Y dice que estaba allí con todas las mujeres lavando y preparando su trabajo y sus cosas. Pero dice que Dios tocó su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué estaba? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Predicando. Dios toca el corazón de Lidia, ella estaba así, pero así como muchas mujeres, ¿no? Que están haciendo una cosa y lo he oído en otra. Y algunos hombres también, ¿vale? Dios tocó el corazón para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Y qué ocurrió después? Esa mujer lo lleva a Pablo con sus seres queridos. ¿Y qué ocurre? Pablo habla y recibe la salvación. En ese mismo capítulo 16 de Hechos, Pablo acaba encarcelado, pero hay un terremoto de tal manera que las puertas de la cárcel caen. El carcelero piensa que todos los encarcelados se han escapado. ¿Y qué va a hacer? Se va a quitar la vida, se va a clavar una espada, porque si llega el jefe y ve que todos los que están encarcelados, los esclavos, se han escapado, ¿a quién matan? A él. Yo me voy a quitar la vida. ¿Y qué le dice Pablo? Detente, no te hagas ningún daño porque estamos aquí todos. Él dice que se arrodilla y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Respuesta de Pablo, ven que te pongo las manos. Ora conmigo. ¿Sí? Bautízate. No. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué ocurre después? Siguiente versículo. Dice, y en su casa Pablo les habló. Hechos capítulo 16. Para que no me miren y veamos con nuestros propios ojos. Por ejemplo, Hechos 16. Hechos 16. El 14 habla de Lidia, ¿no? Dice, el Señor abrió su corazón para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Algunos cogen este pasaje y dicen, como yo ya soy creyente, ya mi hijo, mi marido, ya los que están en mi casa ya son salvos. Error. No. Lee el versículo 32. Y le hablaron, ¿a quién? Al carcelero de Filipo. La palabra del Señor a él y a todos los que con él
estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué tuvo que hacer el carcelero de Filipo? Escuchar lo que Pablo decía y creer en el corazón. ¿Y fue salvo él y toda su casa? Sí. ¿Por qué? Porque escucharon. En Hechos capítulo 10 aparece Cornelio, un centurión romano, enemigo del pueblo de Israel, de una compañía llamada La Italiana. Dice que él era temeroso de Dios, juntamente con toda su casa. Y él hacía limosnas. Y él era una buena persona, aparentemente buena persona, ese Cornelio. Pero ¿qué ocurría con Cornelio? Dice que él oraba a Dios todos los días. Pienso que incluso Cornelio oraba más que nosotros. Pero tenía un problema, no era salvo. Por eso vio una visión, un ángel llega y dice: Cornelio, tienes que llamar a un tal Pedro. Pedro no hay muchos. Simón Pedro, ¿no? Simón. Y le da la ubicación. Mándame la ubicación. Sí, mira, está en Jope y está en la casa de un tal Simón el Curtidor. Entonces tenían que ir a Jope, que se encontraban, es una ciudad de la costa del Mediterráneo, Israel. Y allí en Jope tenía que ir a la casa de Simón, no cualquier Simón, el Curtidor. O sea, ya le dio la ubicación. Y allí fueron, vieron a Pedro, llamaron a Pedro, y Pedro viene a la casa de este Cornelio. ¿Y qué hace Pedro? Ven que te pongo las manos, ora conmigo, bautízate. No. Dice que empezó a predicar la palabra de Dios. Hechos 10, 44. Miren qué asombroso. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué palabras? No, está dando testimonio de Dios y de Cristo Jesús. Está hablando de Cristo, versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Hablando del Señor. Versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Está predicando de Cristo. Y 44, mientras aún Pedro hablaba estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué ocurrió? Que todos estaban escuchando, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para ser salvos? Escuchar. ¿Y qué hay que hacer para evangelizar? Hablar. ¿Tú cómo puedes salvar un alma? Hablando. Predica el Evangelio. Para terminar, quiero contarles. Había muchos, ¿no? No sabía si coger a Martín Lutero, a John Wesley, muchos hombres de Dios a lo largo de la historia. Agustín de Hipona. Cada uno de ellos tuvo un momento puntual en su vida donde creyeron en Cristo Jesús y después dieron su vida por Cristo Jesús. Pero yo he escogido hoy hablarles de Charles Spurgeon. Algunos no sabrán ni quién es. A lo mejor si les hablo de Ricky Martin, sí, ¿no? O... Bueno, no quiero mencionar a nadie, no quiero hacer publicidad. ¿Quién fue Charles Spurgeon? Bueno, Charles Spurgeon fue un gran predicador del siglo XVIII. Perdón, del siglo XIX. Él, el 6 de diciembre del año 1850, recibió la salvación. Y su testimonio de salvación, en sus predicaciones, en sus sermones, lo contó como unas 280 veces. Imagínense lo pesado que era, ¿no? ¿Por qué? Porque era muy importante. Nuestro testimonio es muy importante. Porque un testimonio correcto evidenciará una obra correcta de Dios. Un testimonio falso sería, bueno, yo es que me fui a la iglesia y escuchaba la palabra y desde entonces ya no me he ido. ¿Eso es un testimonio de salvación? No. Y pensarán, no, y entonces yo fui naciendo ahí en la iglesia. No, eso quiere decir que como si tu madre te hubiese ido pariendo poco a poco. No. Nuestra madre nos parió, ¿cómo? De una, ¿no? O salió la cabeza y el médico le dijo, venga mañana usted y ya sacamos el hombro. No, nos paren de una. ¿Y cómo se nace de nuevo? También de una. Pero les voy a leer la conversión de Charles Spurgeon. ¿Por qué él? Porque él es considerado como el príncipe de los predicadores, así le llaman.
el príncipe de los predicadores. Gracias a la predicación de Charles Spurgeon, él salvó miles, millones de personas. Incluso hoy, 200 años después casi, sus predicaciones, sus sermones siguen siendo predicados. ¿Y por qué le llamaban el príncipe de los predicadores? Por la pasión con la que él predicaba. Pero había un problema. Él con 15 años pensaba que era salvo, con 15. Su familia todos eran creyentes y él pensaba que era salvo. Pero les voy a leer para que entiendan mejor. Dice así, contando su testimonio, dice: a veces pienso que hasta este momento podría haber estado en la oscuridad y en la desesperación si no hubiera sido por la bondad de Dios, que envió una tormenta de nieve un domingo en la mañana, cuando iba a un cierto lugar de culto. Él iba a la iglesia, a su iglesia de siempre. Cuando ya no pude continuar mi camino, di vuelta por una callejuela y llegué a una pequeña capilla de los metodistas primitivos. En esta capilla estaban alrededor de 12 o 14 personas y el ministro no pudo llegar, el pastor de la iglesia no pudo llegar. La nieve se lo impidió. Por fin, un hombre extremadamente delgado, un zapatero o sastre o algún oficio así, se pasó al púlpito para predicar. Uno de los hermanos que estaban allí se subió al púlpito porque el pastor no iba a llegar. Dice, su texto fue: mirad a mí y ser salvos todos los confines de la tierra. Esto está en Isaías, ¿no? Capítulo 45, versículo 22. Entonces miró hacia mí, abajo, en la galería, y pienso que con tan pocos asistentes se dio cuenta de inmediato que yo estaba allí por primera vez. Fijando sus ojos solo a mí, como si conociera todo mi corazón, me dijo: joven, tienes un aspecto miserable. Bueno, sí, lo tenía, dice Charles Spurgeon. Pero hasta ese momento no estaba acostumbrado a que se hiciese observaciones desde el púlpito sobre mi apariencia personal. Sin embargo, fue un buen golpe y me pegó directo. Entonces levantó su mano y me gritó: joven, mira a Jesucristo, mira, 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 tan solo tienes que mirarlo y vivir. De inmediato miré el camino de mi salvación. Miré hasta casi quedarme sin ojos. Mi espíritu vio cómo se rompía en pedazos sus cadenas. Sentí que era un alma que se había librado de la esclavitud, un heredero del cielo, un hombre perdonado, aceptado en Cristo Jesús. Había pasado de las tinieblas a la luz maravillosa, de la muerte a la vida, con solo mirar a Jesús. Había sido liberado de la desesperación y llevado a un estado de ánimo tan lleno de gozo que puedo decir desde entonces, desde que por la fe yo vi la corriente que fluye de sus heridas, el amor redentor ha sido mi tema y así será hasta que yo muera. Este es el testimonio de Charles Spurgeon. ¿Qué necesitó escuchar? ¿Un seminario bíblico? ¿Con buenas diapositivas? ¿El predicador con un gran léxico? Porque a veces las personas le echan la culpa de no recibir la salvación. Es que el pastor no habla bien español, por eso la gente no escucha bien, no son salvos. No tiene nada que ver. Este príncipe de los predicadores, ¿qué necesito escuchar? Mira a Cristo, mira, 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 tan solo tienes que mirar. Ojalá fuera así, ¿no? Tan fácil siempre. Pero ¿qué habría ocurrido de Charles Spurgeon si no hubiese llegado a esa capilla? Él habría estado toda la vida yendo a su iglesia de siempre, engañándose a sí mismo, llegar, morir e ir al infierno. Sin embargo, como él dice, Dios tuvo misericordia de mí. Uno que no era ni predicador, no estaba el pastor, dice que el sermón duró 10 minutos. Dice, lo estiró todo lo que pudo. Dice, ya cuando llegaron a los 10 minutos ya me miró y me dijo, mira, mira, mira a Cristo, joven, mira a Cristo. Imagínense un sermón de 10 minutos. Porque imaginamos que ese trabajador a lo mejor no conocía mucho la palabra, pero le bastó un versículo de la Biblia: mirad a mí todos los términos de la tierra y ser salvos. Y mirarlo fijamente y decir, mira a Cristo, mira a Cristo, mira a Cristo. Y él miró a Cristo, no con sus ojos, sino con su corazón. Esto nos enseña 4 cosas importantes. En primer lugar, hay que tener persistencia. Si tú vas a alguien y le predicas a Cristo y no recibes la salvación, ¿qué dices? A otra cosa, mariposa. Y te vas a otro. No, ¿verdad? No. A por él. Persevera, persevera, persevera. Tú no sabes cuándo puedes recibir la salvación. Perdón.
No sabemos cuándo podemos ser salvos. Charles Spurgeon no lo sabía. Pero en un momento Dios toca los corazones y Dios cambia las vidas. Segunda Timoteo vamos a buscar. Segunda Timoteo 4:2. Vaya. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Vamos a leer juntos. Bueno, ustedes, que ya no puedo. Segunda Timoteo 4, 2. 1, 2, 3. Que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es lo que tiene que hacer un buen cristiano. Que predique la palabra. Instes. Significa instar, significa instar, animar, ¿no? Atraer, insta, mueve. ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. No solo en la iglesia, en lugares bonitos, no, predica en todo lugar. ¿Sabes por qué? Porque tú no sabes cuándo Dios va a tener un alma preparada para recibir su palabra. En segundo lugar, la providencia de Dios. A Charles Spurgeon la providencia de Dios trabajó con una tormenta de nieve. Él no pudo llegar a su iglesia y el pastor no pudo llegar a la iglesia. No sé qué habría pasado si hubiese llegado el pastor y hubiese predicado otro tema. A lo mejor Charles Spurgeon habría dicho, qué buen pastor, qué palabra, qué pico, ¿no?, que tenía el pastor. Y haberse ido igual de vacío. Pero Dios tenía preparado un buen sermón. Mira a Cristo. Puede ser eso, puede ser una rueda pinchada, puede ser cualquier cosa que ocurra en nuestras vidas y nos puede traer a Cristo. ¿Cuántas personas no han venido a Cristo como? A punto de ser devoradas por leones. ¿Sí? Personas han sido traídas a Cristo en cárceles, en tormentos, torturados. Así han sido traídas a Cristo. Entonces, ¿Dios cuándo obrará? No lo sabemos. Por eso tenemos que predicar el Evangelio y estar preparados, estar con los ojos abiertos para ver en qué momento mi palabra es necesaria. Porque la providencia de Dios está ahí. Para Dios no hay inconvenientes. Dios lo único que tiene son planes. ¿Entiende? Dios no tiene inconvenientes. Dios tiene planes, tiene propósitos en nuestras vidas y Dios llega en el momento adecuado. Dios nunca llega tarde ni temprano. Dios llega en el momento que tiene que llegar. Eso debemos comprenderlo. En tercer lugar, hay que comprender el poder de Dios. No subestimes la predicación. Si dice que ese es el poder de Dios, es el poder de Dios. No lo busques en otro sitio. Miren, hay iglesias que a lo mejor las predicaciones, no sé, muy bonita. Y está adornada con mucha alabanza, con mucha alegría, con mucho gozo. Hay guitarras, hay batería, hay violines, luego hay toda clase de ceremonias, podemos decir. Y están toda la mañana. ¿Pero eso sirve? Si el Evangelio no es predicado, no sirve para nada. Hay algunas iglesias que son entretenimiento. Son espectáculos. ¿Y qué hacen? Cuando ven que la gente no se está aburriendo, cambian el espectáculo. Esto como si fuera la Gran Vía de Madrid, ¿no? Que cambian, en los teatros cambian de espectáculo. ¿Para qué? Para que la gente siga entrando. Hay una iglesia llamada Iglesia de Hillsong. ¿Han escuchado hablar de Hillsong? Creo que son de americanos o no sé, o ingleses. Hillsong. ¿En qué basan sus congregaciones? Música. Música. Claro, van multitud de jóvenes. Alabar a Dios, música, claro, música moderna, rock, pop. Y está llena de jóvenes con las manos en alto, parece que glorifican a Dios. Y son miles. Ellos tienen que alquilar un teatro en Madrid, lo alquilan cada domingo para que puedan llevarse a cabo sus cultos. Pero luego esos jóvenes viven de cualquier manera. Pero ellos ven que se lo pasan, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que ver el poder de Dios. No está en la iglesia, en que el coro cante mejor o peor, el que el pastor predique en español o haya que traducirle. No, es el Evangelio, es el mensaje.
No intentemos cambiarlo o hacerlo más atractivo. Es el mensaje que hay. El mensaje es el que es, el Evangelio es el que es, no hay más. Y por último, invita. No invites al seminario de la Biblia, invita a la gente a venir a Cristo. Y luego al venir al seminario, Dios hará la obra. Porque nosotros pensamos que estamos evangelizando cuando yo voy a una persona y le digo, oye, ven al seminario a mi iglesia, la semana que viene comenzamos. Eso no es evangelizar. Evangelizar es estar con él y explicarle, y decirle, y mostrarle en tu vida cómo Dios ha cambiado. Eso es evangelizar. Y venir a Cristo, invitarle a Cristo, ven a Cristo. Y luego le invitas a que venga a la iglesia. A seguir escuchando la palabra. Porque Charles Spurgeon había escuchado muchas veces a su madre hablar de Dios. Y él había escuchado a su padre hablar de Dios. ¿Pero él tenía a Dios? No. Sin embargo, su padre y su madre habían sembrado las primeras semillas. Y como dice Eclesiastés, no, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Entonces tú siembra. Porque el sembrador sale a sembrar. Invita a Cristo. Si no lo haces, ¿qué ocurrirá? Dice que Él mira, ¿no? Él mira. Por eso debemos predicar el Evangelio. ¿Vale, hermanos? Vamos a terminar aquí, en este momento. Vamos a orar juntos y damos gracias a Dios. Bendito Padre, te damos gracias. Porque tú nos ayudas siempre y nos iluminas con tu palabra de vida. Todavía tenemos mucho que hacer, sobre todo en nuestras vidas. Hay tantas cosas que cambiar. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros gustos, nuestros deseos. Muchas veces, Padre, se encuentran mezclados con el mundo. Por eso necesitamos cada día ser más separados de Él y cada día aferrarnos más a ti, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes y sobre todo, como hemos aprendido hoy, aprendamos de la necesidad que tenemos de predicar el Evangelio. Porque el que salva almas es sabio. Mas los necios andan en sus debilidades, en sus concupiscencias, en sus vanidades. Ayúdanos a ser cada día más sabios y sobre todo ayúdanos a salvar estas preciosas almas. Todo para tu gloria, Señor. Porque cada uno de los que estamos aquí, Señor, no queremos vanagloriarnos y alardear de nuestra vida de fe, sino darte a ti toda la gloria, porque tú comenzaste la buena obra y sabemos que la terminarás y la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Ayuda, Señor, para que esta iglesia sea ejemplo vivo, eficaz, fiel de una verdadera predicación, una predicación que salva, no que condena. Para que después, cuando estemos todos juntos en el reino de los cielos, podamos seguir dándote gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.